Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. Amigos, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo sigo aquí en la Expo de Shanghái, en el CIPS, que es la convención de mascotas de China. Y me encontré al buen Víctor. ¿Por qué me dejas con la mano? No, Víctor? es que te olvidaste mi apellido y dije, ¿será Vic? No, Víctor Ortiz, claro, Okay. claro. Y ni he visto tu gafete. Okay. Víctor Ortiz, biotopper mexicano, orgullosamente viene aquí a representar a nuestro país y vienes como juez. Así es, como juez. Para calificar el trabajo de varios biotoppers. Así es. Así es. Gracias. Pues sí, es la primera vez que estamos acá en China, de hecho, como parte del jurado. Ya hemos ido del año pasado, empezamos en esto del jueceo con el concurso de Rusia primero y ahora de acá de China. Y pues sí, es la primera vez que México tiene representación en esta parte de jurado. Ya la tuvo en su momento como participación también, desde el 2014 que México ha participado en este tipo de concursos. Yo participé 4 años seguidos y posteriormente me dijeron hasta aquí, ahora vas a la parte del otro lado. Entonces ahora me toca a mí ejecutar a los participantes. Ajá, desquítate. Y pues se me hizo muy buena idea, ya estuvimos platicando un ratito y le dije, ¿por qué no hacemos un video y vemos los biotopos que han montado hasta ahorita, los cuales te toca calificar, y que nos vaya explicando de qué van y que tienen todo, que nos expliques todo? Okay, muy bien. Bueno, lo que tenemos acá es un acuario de biotopo de acá de China, en donde tenemos algunos salvonubes, y como vemos básicamente lo que recrearon acá son los márgenes del cuerpo de agua con algunas rocas, algo de tierra para simular obviamente las condiciones naturales, y algunas herbáceas que crecen en las orillas, algunos helechos. Bueno, eso es lo que representan aquí, ¿no? Es un biotopo tradicional de aquí de China, y con una de las especies, pues creo que más conocidas en el acuarismo, que son los salvonubes. Entonces, como vemos, pues utilizaron algunas especies de plantas que son propias de aquí de China. El acomodo de las raíces es algo bastante interesante, que le da un toque de naturalidad a este acuario de biotopo. Es el famoso albonube o neón chino, así le dicen también, ¿verdad? Así es, también conocido como neón chino. Pues este es un biotopo entonces chino totalmente. Así es, esta es la representación china en este concurso. Aquí, bueno, también este es asiático. Aquí tenemos la recreación de un biotopo de Malasia. Okay. Y bueno, en él lo que vemos es una zona de pantano. Bueno, aquí el concursante pues lo que utilizó fue una cantidad bastante grande de materia orgánica, en este caso hojas, porque es un lugar donde en la naturaleza caen muchas hojas de toda la parte vegetal que crece a las orillas del biotopo, y pues eso es la característica principal. Es un biotopo selvático, digámoslo así. Entonces eso es lo que trató de recrear el concursante en este acuario. Básicamente es eso: madera, musgos, helechos, algunas ramas dentro del agua, algunas epífitas y bueno, mucha hoja. ¿Y esto lo montaron que ayer? Sí, así es, desde el día de ayer estuvieron haciendo el montaje. Aquí, bueno... Y los taninos se soltaron, sí, pero muy rápido por la cantidad exagerada de hojas. Entonces, todo eso evaluamos, porque tenemos que evaluar la parte también de la viabilidad. Se evalúa, sí, la composición, pero también la viabilidad. En este caso, pues vemos aquí unos detalles técnicos, que todo eso también hay que tener cuidado, porque todo eso resta puntos. ¿Como cuáles? A ver, dime. Justamente que ahorita, por ejemplo, en este acuario no estamos viendo un sistema de filtración. Ok. Entonces, al estar sobrecargado de materia orgánica, nos está generando una sobrecarga, en este caso de taninos, y también una demanda de oxígeno muy fuerte. Okay. Entonces también esos son puntos que hay que cuidar, porque estamos hablando de que tiene que haber un equilibrio en el acuario también. Sí. ¿Y esto, por ejemplo, a qué se debe? ¿Fue un descuido del biotopper o lo hizo intencionalmente y así dijo? Él en su momento supongo que pensó que lo ideal era que, pues, para que se liberara una cantidad tremenda de taninos en el menor tiempo posible, pues no le instaló el sistema de filtración. Ajá. Pero para que esto funcione y sea viable, se necesita forzosamente tener un sistema de filtración. Claro, el soporte de vida. Así es. ¿Por qué? Porque como carece de un sistema de filtración biológico como tal, porque las plantas, pues si vemos, son emergidas, no están haciendo la función dentro del agua. Claro. A diferencia de, ahorita pues vamos a ver otros acuarios, pues se complementan. En este caso lo que tenemos acá es de Papúa Nueva Guinea.
en este caso peces arcoíris. Y bueno, este es un acuario que a la vista pareciera algo simple en su composición, pero bueno, cumple con las condiciones. Esto podemos observar la parte vegetal y obviamente madera que está dentro del agua, y obviamente aquí sí cuenta con su sistema de filtración mecánica, biológica, química también, y bueno, eso nos garantiza también que la vida se puede desarrollar sin mayor problema. El concursante pues jugó muy bien con los elementos al crear desniveles y todo lo que pueda impactar visualmente también, y que nos dé ese toque de naturalidad. Oye, Víctor, ¿y todo lo que utilizan se los proporcionan aquí? Sí, aquí. ¿Ellos lo piden desde antes de llegar y ya se los tienen listo? Hacen una lista previa, se hace una lista previa y ya con eso los organizadores tienen que conseguirles los materiales que ellos solicitan. Sí, porque eso, o sea, el biotopper no lo puede traer esto, por ejemplo, en el aeropuerto, porque la aduana no te deja pasar. No, los organizadores son los que se hacen cargo de todo esto, entonces con antelación el biotopper tiene que mandar su lista de requerimientos y ellos se lo tienen que conseguir. Porque esto tiene que ser para que también, eso también vale en la calificación. Todo esto viene de Papúa Nueva Guinea directamente, ¿cierto? Bueno, en este caso no forzosamente. No tan estricto. Digamos, hay especies que como ya se cultivan en el sector acuarístico, pues ya hay muchas especies que están cultivadas, se pueden utilizar. En este caso de los shows es muy difícil poder traer los elementos por cuestiones de aduana, de sanidad, etcétera. Así es válido utilizar las especies aunque provengan de cultivo. ¿En qué otro tipo de concurso no se permitiría eso, por ejemplo? Bueno, yo te lo pregunto porque hasta se crearon pleitos en YouTube de que qué era un verdadero biotopo y que no, que si metías un granito de arena de otra parte del mundo pues ya no es biotopo. Es por eso lo pregunto. Bueno, es que hay distintos tipos de biotopo, se clasifican. Entonces, por ejemplo, está el acuario de biotopo básico o generalista, donde sí se tratan de recrear condiciones similares a las del hábitat de una especie o unas especies, y es válido. Pero tenemos por el lado contrario otros dos tipos, que es el acuario de biotopo específico y el estricto. En el caso del específico es cuando decimos voy a recrear un margen de tal lugar, por ejemplo, vamos a decir de Xochimilco, voy a recrear uno de la margen concreta de Encuemanco, por ejemplo. Bueno, ¿qué elementos hay ahí? No, pues consigo los elementos lo más parecido a eso y lo diseño de tal forma que parece tal cual ese lugar. Ese es el específico. El más difícil, el más complejo y el que más se va a pegar a la realidad es el estricto. Ese es donde sí se utilizan los elementos que hay en la naturaleza y los llevas al acuario, pero ese es muy difícil de lograrlo. No todos están en las condiciones de poder llevar elementos, además de que implica una responsabilidad. Ahorita ya no está bien visto ir a extraer cosas del hábitat, entonces lo más sensato sería en este caso a lo mejor un específico donde es válido, que acepto que a lo mejor son especies de cultivo, pero están bien elegidas porque en la naturaleza sí están representando fielmente lo que puedes ver en la naturaleza. Exacto, pero ya sin necesidad de ir a extraer y darle en la torre como solemos hacerlo. Exactamente, ¿no? Los estrictos sí se suelen hacer, pero a veces van implícitas actividades de conservación, por ejemplo, ya algo muy puntual, donde ya a veces intervienen instituciones educativas, centros de investigación. ¿Por qué? Porque de algún modo se necesitan permisos y hay una supervisión o un soporte técnico de investigadores y todo esto. Pero en el caso del hobby, pues sería algo más bien un específico. Muy bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos, Víctor? Pero este es el tanque que representa a Norteamérica. En este caso pues tenemos los llamados sunfish. Parecen cíclidos, no son cíclidos, les llaman a veces algunos percasol. Estas especies las podemos encontrar en la parte norte de México y sur de Estados Unidos. Entonces este biotopo está inspirado en esa región. El competidor trató de recrear acá pues es un hábitat para esta especie. Aunque bien hay elementos que no son propios, por ejemplo en este caso la Vallisneria pues no es una especie norteamericana como tal. Son otro tipo de vegetación parecida, en este caso no pudieron conseguirla, entonces echaron mano de algo que simula ser lo que entonces lo hizo por ese motivo, no por desconocimiento. Sí, es como para sustituir las especies que no pudieron para tratar de representarla. Exactamente, ¿no? Ya que la Vallisneria pues es más, no es de México,
México. Sí. Entonces, pues, trataron de buscar algunas especies similares. Las Heliocaris, pues sí, esas sí no hay problema. Ajá. Sí podemos encontrar en México Heliocaris. Y bueno, utilizó algunas Heliocaris. Aquí quizá lo que haría falta a lo mejor es un poco de materia orgánica disipada, algunas hojas, que era lo que yo le comentaba a quien diseñó el acuario. Pues dado que conozco algunos de los biotopos de allá de México, entonces pues sí, yo ahí es donde sí me pongo un poquito más estricto en ese sentido, ¿no? Entonces eran una de las observaciones que yo le hacía. Ok. Y esa es la representación de Norteamérica. Norteamérica. Tenemos Sudamérica. Sudamérica. Y en este caso, bueno, es un biotopo que recrea una porción del Amazonas, nada más que el Amazonas es inmenso. Sí. Esta es de la región de Igarope. En esta parte lo que vemos son algunos cíclidos enanos. Tenemos cardenales, semigramus, también ahí bleeri, del borrachito que le llaman. Sí. Entonces aquí pues básicamente el biotopo se compone de lo que son muchas ramas, muchas hojas sumergidas y por lo tanto hay una alta presencia de taninos. Entonces esa es la característica de este tipo de biotopos. Este es un acuario bastante bonito, bastante bien logrado, en el cual pues vemos que sí tienen elementos. No son los que podríamos encontrar allá, no son los del Amazonas como tal, pero son lo más parecido que se puede encontrar, ¿no? Okay. Entonces trabajó muy bien en esa parte, en la recreación de los elementos. Y bueno, sí tiene instalado un sistema de filtración y todo, pero sí necesita tener los taninos, porque esa es la característica de estos lugares. Eso es un acuario bastante bien logrado. Si vemos la composición, pues básicamente son ramas, unos troncos, hojas y la arena. Mucha materia orgánica. Exacto. Aunque aquí lo que le hace falta quizás es un poco de detritus. Yo siempre he hecho esa observación. O sea, si queremos apegarnos lo más que se pueda a un biotopo natural, tiene que haber detritus. Ajá. No digo que esté turbia el agua, pero sí preparar cierto material o simularlo con algunos arenas, sustratos oscuros y así. Okay. Es jugar también un poquito. Sí. En este caso de los shows es válido y eso le daría un toque todavía más natural. Exactamente. Y bueno, este está precioso, este es el que más me gustó a mí. De Mozambique es lo que nos explicó el competidor. Entonces básicamente es un biotopo rocoso, arena y rocas. Es básicamente lo que nosotros podemos encontrar aquí. Y tenemos trofeus, que son la especie que está aquí sobre todo tan predominante, preciosos. Están hermosos. Y como vemos, en cuestión de diseño no tiene tanta complejidad, porque estamos hablando de arena y rocas básicamente. Ajá. Aquí la clave está en el diseño. Entonces el competidor tiene que lograr ese equilibrio entre verse natural pero verse armonioso también. Entonces él jugó ahí con la composición de elementos, las rocas las acomodó de tal manera, las recubrió de arena para pues, darle ese toque natural, bastante natural. Entonces este es el tanque que representa la parte de África. Y pues es un tanque muy bonito, agradable a la vista. Sí. Obviamente, ya que el agua esté todavía más clara y todo, pues es un tanque que se antoja inclusive hasta para tenerlo en casa. Sí. Entonces este es uno de los biotopos que fácilmente podría tener cualquier persona en su casa. Oye, ¿qué tipo de arena es, Víctor? Mira, ¿es sílica o...? Sí, es sílica, pero hay algo curioso. Aquí en China hay una línea que te vende los sustratos especiales para puro biotopo. Eso es algo que en México no existe. Eso solo lo he visto aquí y cuando me tocó ser concursante en Rusia, que ya te venden las marcas de distintas granulometrías, de distintos colores, para que tú juegues y tengas el efecto que tú deseas. Entonces aquí vemos es una arena muy fina, pero no es la blanca que nosotros conocemos en México. Y es muy finita, pero es un color justamente que se apega a lo que podemos ver en estos biotopos. Entonces ya no pude hacer el mío porque esto no lo voy a conseguir en México. Es cuestión de jugarle con las arenas, hay que buscarle allá en el Morelos, vamos a buscarle. En el Michuca. No. Estos son los 6 que van montados hasta ahorita y están montando uno más allá. Bueno, lo que se está montando en el fondo, ese ya es más simbólico. Lo que tenemos acá es a Jacob Leger. Jacob Leger, pues creo
creo que la mayoría lo ubica a nivel mundial. Sí. Es el mayor explorador de ríos, de biotopos acuáticos en el mundo, y él tiene diversidad de publicaciones, libros, videos, infinidad, ¿no? Entonces ha explorado desde su infancia alrededor del mundo, todos los continentes, y bueno, lo que está haciendo ahorita es una recreación del río Atabapo, donde hay peces Altum, que le conocemos, bueno, en México a veces les dicen ángeles Altum, en realidad no son diferentes. Una cosa es el Pterophyllum scalare y otro es el Pterophyllum altum, ¿no? Uno como tal es el Altum, y en este caso está haciendo esa recreación del río Atabapo. ¿Que se encuentra dónde, Víctor? ¿Dónde está ubicado el río? Aquí le tomamos a Heiko. Pero no hay altos, no puede poner otra parte. No le trajeron los Altum. No le trajeron los Altum. ¿Qué cosas que pasó? Sí, pues dentro de 100 años que estén extintos, mira, está recreando el biotopo. Sí, ya del se adelantó futuro. donde alguna vez habitó ajá. Exactamente, ¿no? Entonces, Pero bueno, entonces ese es el río Atabapo está ¿en dónde? Lo que pasa es que está en una región que cruza varios Colombia. países. Sí, es que bueno, en Colombia podemos nosotros encontrar él quiere mostrarte algo acá. Sí, la foto del Atabapo. Está mal. Es que ahí dice Pterophyllum altum y le están poniendo otro ciclo. Ah, ok. El pez que pusieron ahí no es. Es un error. O sea, dice ahí Pterophyllum altum, obviamente no corresponde. No es, sí. En esta región de Colombia, por ahí podemos encontrar también altums, en algunas zonas rocosas. Aquí la diferencia es que es una zona más selvática, o sea, donde hay más materia orgánica, ramas, hojas y algo de vegetación. Entonces, mira, quiero que veas esto. Esta es la marca. Biotopo You. Es especialmente, esto es fantástico. Sustrato para biotopo específico. Lo que daría a tener estas cosas allá, ¿no? Bienes, Sí, obviamente. ajá. Está en chino. Así es. Pero pues yo ya sé de todas las cosas que compro, traen instructivo en chino. ¿A poco tú no sabes, Víctor? Sí, aquí está en chino, pero aquí dice, este es un producto exclusivo para acuarios de biotopo. No, pues es una maravilla. Sí, hay muchas cosas con las que no contamos. No contamos aquí en México. Entonces, pues es lo que está haciendo ahorita Heiko. Él está haciendo el montaje en vivo y obviamente para mostrarle a los asistentes, ¿no? Aunque bueno, ya escuchamos de viva voz de él que Sí, pues hay algunos que no le dificultades otorgaron. técnicas ahí, ¿no? Entonces, Sí. pero bueno, ahorita él lo está plantando así para cuestiones de practicidad. Dispone de un tiempo limitado para terminar el acuario, creo que 2 horas nada más. Es un acuario bastante grande. Sí. Cuando a mí me ha tocado montar acuarios en exhibiciones, a mí sí me han pedido que lo haga paso a paso. Entonces ya te imaginarás 4 o 5 horas montando un acuario, Ajá. plantando cada cosa y todo. Entonces es bastante estresante. No, afortunadamente él no les tiene que cansado. explicar ahorita muchas cosas. En algunos shows te piden que estés a la Ahí vez se te va el explicando tiempo. y eso quita mucho tiempo. Entonces yo por lo que he optado últimamente es que pongo a alguien que, a ver, te voy a dar el guión, me vas a ayudar, te doy ahora sí Y que ya la que él vaya acordeón, explicando y lo vaya que está explicando poniendo algunas cosas, ahorita, exactamente, y yo me dedico a montar posterior. Muy bien. Es muy difícil hacer las dos cosas. Sí. Sí, pues te tienes que concentrar al máximo. Sí, ¿no? así es. Oye, Víctor, y de los acuarios que hemos visto, de los biotopos que hemos visto, ¿cuál es tu preferido? Vamos a ser muy, muy honestos. Sí, vamos a spoilear quién va a ganar. Este es muy buen acuario. Su único detalle fue La filtración. pero de ahí en fuera es un acuario bastante bien desarrollado. Bien logrado. Bien logrado. Que sí, tiene esta parte más, a lo mejor muchos pueden decir, la parte más terrestre que acuática. Ajá. Pero aquí hay una situación. No podemos dejar de lado en un biotopo la parte terrestre, porque la parte terrestre influye. Y es parte de. Es parte de. no a la mí puedes me excluir. encantan este tipo de acuarios. Yo los he montado. Ok. Con el acuario con el que gané en mis primeros concursos era de este tipo. Mezclaba la parte terrestre y la parte acuática para mostrar cómo están ligadas. Pues es que yo, bueno, en lo personal lo disfruto más así. Disfrutas más esta parte y luego la parte que está Exactamente. afuera. El acuario pasa a formarse o a transformarse en lo que decimos un vivario. Así es. Entonces, y implica un mayor reto. ¿Por qué? Porque ya no solo es la parte acuática. Ya te tienes que preocupar por lo Exactamente, que está son dos cuestiones. mantener la humedad. Exactamente. Sí. Entonces, esos acuarios son bastante... tienen Son sus implicaciones. complejidad, Su sí. complejidad, exactamente. Entonces, este es un acuario muy bueno, me gustó, salvo ese detalle. Otro, por lo complejo, es este.
Si bien a lo mejor aquí por las prisas, el tiempo, hubo algunos detalles, pero veamos, o sea, el hecho de acomodar las rocas para poder lograr ese efecto del margen, y aunque cubrió de tierra, aunque ahorita ya se está cayendo, en su momento pues se veía muy bien, impecable, ¿no? Entonces, son detalles que hay que cuidar, pero en sí el trabajo que implica desarrollar esto, y aquí hay un punto a su favor, que trató de ocultar lo más posible y jugar un poco con el sistema de filtración. Esa es otra de las características, al menos en lo personal, en mis acuarios lo que yo hago siempre es ocultar el sistema de filtración. Sí, que solo se vea el agua saliendo pero no el lado, plástico. pero no sepas de dónde está Claro, saliendo. que se vea natural. Exactamente, entonces ese es un punto bastante... Como aquí, mira. Exactamente, algo así, ¿no? Entonces eso es algo muy padre, y bueno, este es otro de los acuarios. Y esos son tus 3. Algo así, sí, es que este está precioso, me dieron ganas de montar uno llegando. Es muy bonito la verdad. No, digamos, en términos de diseño a lo mejor no es muy complejo, pero estéticamente es bastante. Pero aquí en su sencillez lleva la belleza. Exactamente. Y con este sería tu cuarto. Sí, y bueno, en ese orden. Ajá, en ese orden. Este que igual se llenó de taninos, pero tiene su filtración. Exacto, pero esa es la clave. Y el único de este detalle que déjame recordar, el detrito. Sí, yo siempre he dicho, se necesita, sí está bien la tierra, bueno, la arena despartida, pero en la naturaleza hay detritus. Entonces yo sí soy muy exigente en ese sentido, porque al menos en una competencia, yo creo que en la competencia es eso, dar más allá. Y te digo, me gusta, pero la balisneria está fuera del lugar. Exactamente, y está muy pulcro en esta parte, es demasiado pulcro. Era lo que yo sugería al competidor, o sea, necesitabas jugar con algún otro tipo de, inclusive arenas negras, es válido para simular, si no lo tienes meter para la naturalidad, aquí se ve que le acaban de dar mantenimiento al acuario, ¿no? Exactamente, entonces estos detallitos son importantes, y al menos en un concurso pues yo creo que de eso se trata, ¿no? Se supone que en un concurso vas a dar lo mejor de ti. Sí. Entonces, y luego hasta acá también, ¿no? Sí, tienes que ser muy exigente. Tú mismo, o sea, como competidor tienes que ser... Claro, dar lo mejor de ti. Exactamente, entonces es esa parte. Estos videos son tuyos, Víctor. Así es, se están proyectando, entonces mira lo que te digo, por ejemplo, hay materia orgánica, que eso es lo que se pide. En este caso sí se ve a lo mejor un poco, digamos, la arena limpia, pero es por la corriente de ese lugar. Es un lugar de Veracruz, de hecho. Se lo filmé en Veracruz, en los orígenes del río Bobos. Entonces es demasiada la corriente. ¿Eso qué hace? Pues sí, elimina el detritus, pero siempre la materia orgánica queda distribuida. Hay algas, ramas. Entonces aquí, por ejemplo, si tú hubieses montado un biotopo de este lugar en específico donde estás grabando, hubiera sido buena idea meter algo que generara corriente para justificar el sustrato limpio. Exactamente, ese es un punto clave. En este caso necesitas justificar porque está limpio. Claro. En el caso del acuario que vimos ahí, yo no interpreto dónde va la corriente. O sea, son detalles que uno como juez pues tiene que ponerse muy exigente. Sí. En este caso yo hubiera generado algo que me generara esa corriente, no para sé, justificar tu sustrato limpio. Pues aquí está el buen Víctor representado, mira, con pura estrella, como en Hollywood. Y pues, Víctor, un placer. Un placer haberte conocido. Mira, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde nos fuimos a conocer? Pero estuvo mejor que planeado. Yo creo que sí. Es pues un gusto, te repito, haberte conocido. Muchas gracias por representar a nuestro país y pues poner el nombre de México en alto, porque no cualquiera, ¿no? Sí, pues bueno, cosas del destino, ¿no? De la vida a veces. Y lo que yo siempre les digo en México, pierdan el miedo, porque la mayoría prefiere estar en una zona de confort, no se arriesgan a más, piensan que son mejores fuera. No es cierto, en México hay mucho talento. Actualmente tenemos uno de los mejores aquascapers en México, octavo lugar a nivel mundial, Javier Lecuna. Hay varios que lo están intentando y ahí van. Entonces, ¿qué demuestra eso? Sí podemos. Claro. Aficionados somos muchos en México, pero la mayoría todavía le tiene miedo a dar ese paso. Quitarles el complejo. Exactamente, ¿no? Y en su momento yo lo digo por experiencia, porque lo vivía.
en mi primera participación yo decía, pues voy a competir contra gente que lleva años y que es buenísima. Pero al final fue como buen mexicano, ¿no? Ingesu, lo voy a hacer. Y que pase mira, lo que pase. Y mira ahora dónde estamos. Ahora ya tú dices quién sí, quién no. Bueno, pues estamos de este lado de la moneda. Pues de nuevo, muchas gracias, Víctor. Un placer. Muchas gracias a todos ustedes también, como siempre, por ver mis videos, darle like. Él es Víctor Ortiz, yo soy Pepe Naker y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye. Y lo que he comido, Víctor, no sabes. Okay. No te digo yo. ¿Sí? Lo bueno es que no me he enfermado hasta ahorita. Me gusta mucho. Yo me vine con mi farmacia lista. Nosotros también.